Maestro, Ok, maestro, seguimos entonces. Ya vimos entonces que cambian de estado a temperatura constante las sustancias. Ok. Entonces, como vimos que las sustancias se dividen en dos, en elementos y compuestos, vamos a ver los conceptos básicos de elemento y compuesto y después vamos a ver más detalles. Ok. Después lo vamos a ver con más detalle. Los elementos son la parte más pequeña de la materia. La unidad básica de la materia son los elementos. Ok. No se pueden descomponer en otras sustancias más simples, por medios comunes, por medios químicos comunes tampoco. O sea, que un elemento es la parte básica de la materia. Actualmente se conocen, oigan bien, 118 elementos diferentes. 118. De los cuales 92 son naturales y el resto, o sea, 26, son sintéticos. Por favor, cuando entre, cierra el micrófono, por favor. Por ejemplo, el oro, el hierro, el aluminio, el oxígeno son naturales. Pero otros como el herbio, el lutecio, europeo, americio son sintéticos. Pero a mí me gusta siempre mostrarlo en algo que lo vamos a ver siempre en esta clase. Nosotros vamos a utilizar en esta clase la tabla periódica siempre. ¿Ok? Vamos a dar esta clase y otra antes de llegar a la tabla periódica. Pero cuando demos la tabla periódica, nadie puede no tener descargada una tabla periódica. ¿Ok? Así es que vamos a mostrarlo eso en la tabla periódica. Caramba, ¿qué es lo que me pasa? De pronto se puso lento esto. ¿Qué será, ¿Ustedes me escuchan? sí, Sí, se escucha, maestro. profesor. Ok, ok, Sí, sí, Se sí. escucha. ok. Ya se está abriendo ya. Parece que hay algo. Tal vez se estaba actualizando algo, no sé. Pues sí, yo les dije ahorita, yo tengo un compromiso a las 4 y vamos a trabajar hasta las 4. Pero yo les voy a dar un video de la clase completa. O sea, no solamente esta parte, sino le voy a Profe, mandar. una pregunta. Dígame. Pero usted va del laboratorio, ¿verdad? Virtual, Virtual. sí, virtual, claro. A las 4:45. Ok. Bueno, no sé realmente qué está pasando. Déjenme detener eso, que algo pasó ahí. Es raro, es raro. Profesor, tópele a la letra escape, de la esquina superior izquierda. Sí, no, ya yo le di hace rato, a ver si da. Eso, con eso no pasa nada, es que está frisado el Word. No está respondiendo. Usted ve, Word no responde. Ok, vamos a volver a abrir el Word. A lo mejor esta pizarrita me está cogiendo
me está cogiendo mucha carga, porque he abierto muchas pizarritas ahí y las tengo que eliminar. Pero, maestro, si usted quiere, usted puede utilizar PowerPoint 3D, que le funciona bien como pizarra. ¿Cómo se llama? PowerPoint 3D. No, O no, sea, perdón, Paint 3D, perdón, Paint. o sea, El mismo Windows, el mismo sistema operativo de Windows lo trae. Windows tiene Paint, sí, Sí, pero no me gusta mucho. Pero vamos, yo quiero simplemente abrir un archivo acá. No sé qué es lo que pasa, porque no me lo abre de una vez. Entonces, eso es lo que yo quiero, abrir aquí a la periódica. No entiendo por qué. Estaba haciendo algo ahí, porque normalmente eso lo abre de una vez. Estaba haciendo, o sea que la tabla periódica ya la tenía en documento y la llevé al D y simplemente, esta es la tabla periódica, ustedes. Entonces, los elementos naturales son, claro, son por todo 92 naturales. Todos estos son naturales, el hidrógeno, el litio, el berilio, el magnesio, todos esos que están de ahí para arriba. De la tercera, de ese número 5 para arriba, todos son naturales. También aquí está el oro, el titanio, el plomo, que son el mercurio, son naturales, el bismuto, polonio, todos son naturales. Los sintéticos están de ahí para abajo. Aquí tenemos, por ejemplo, el praseodimio sintético, el rubidio es sintético. Es también el laurencio es sintético. El europio que está aquí es sintético. El germanio también. O sea, que de estos que están acá, ahí están los sintéticos. ¿Ok? Entonces ya ustedes saben que tienen, o sea, tenemos lo que pasa es que algo estaba haciendo que me puso esto para acá. Ok. Ya ustedes saben entonces que de la materia los elementos son sintéticos y naturales. Pero lo más importante de los elementos es que se representan por un símbolo, como ustedes ven en la tabla periódica, un símbolo. Ese símbolo es su primera letra en mayúscula de su nombre que le pusieron en el idioma que se lo pusieron. Su primera letra en el idioma que se lo pusieron. Y la segunda letra en minúscula. Pero si ya hay otro que tiene la misma letra inicial, entonces se le pone otra segunda letra en minúscula, la tercera, por ejemplo. Ok, vamos a explicárselo con la tabla periódica que ustedes lo van a ver más fácil. Por ejemplo, cuando de los primeros elementos que se descubrieron, se le puso una sola letra, la letra mayúscula, como el hidrógeno, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el potasio, el azufre, el uranio, que está por aquí, el vanadio, que está por aquí, el yodo, que está por aquí. Entonces, que tiene el potasio, que está por aquí, una sola letra. Pero después, los que se iban descubriendo después, tenían la primera letra en mayúscula y la segunda en minúscula cuando se hizo esa regla. Por ejemplo, el carbono es una C, pero después se descubrió el calcio, que es Ca. Luego el cromo, que es Cr, que es la primera letra después. Luego el cobalto, el Co. Fíjese que de aquí está el cloro, que es Cl. La segunda letra del cloro es L. Pero si usted busca el cesio no es Ce, porque está el Ce, que es el serio, que se hizo primero, el serio. Pero el Ce, perdón, este es el cesio, exactamente, y el Ce es el serio, que está acá, ustedes, el serio. Eso significa que el serio se descubrió primero que el cesio. ¿Usted entiende? Luego, si usted ve el nitrógeno, que era una N, luego se descubre el sodio, Na, pero es Na, es
en latín, natrium, natrium. Luego tiene el níquel, Ni, mira que apareció ese, Ni, el neón, Ne, pero el niobio no podían ponerle la I, ni la O. Entonces le pusieron la B de niobio. Ok, siempre en la letra, la segunda letra en minúscula de el que sigue. Ok, así son, esos son los símbolos, como se representa un elemento. Siempre. El oro es AU, porque es en latín, aurum. El hierro es Fe, porque es del latín, ferrum. Igual que el sodio, natrium, es Na, del latín. Ok. Muy bien. Ahora los compuestos están formados por la unión química de dos o más elementos. Por lo tanto, se pueden descomponer en sus elementos. El elemento no se puede descomponer porque ya no se descompone más por medios químicos simples. Pero los compuestos sí. Por ejemplo, si yo tengo la sal de mesa, que es el cloruro de sodio, y los separo electrolíticamente, tengo sodio y cloro separados. Pero esa separación es una separación química, no una separación mecánica. O sea, una separación física, sino química. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un compuesto se representa por una fórmula. Recuerden que un elemento se representa por un símbolo. Un compuesto se representa por una fórmula. Y esa fórmula tiene los símbolos de los elementos que la forman. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Hay algún compuesto que se separe físicamente? No hay. Ah, ok. Recuerda ponga la manito, dele la manito cuando usted quiera preguntar, que sale la manito ahí. Ok. Ok. Aunque yo no lo estoy viendo a ustedes, me sale en la pantalla, fulano levantó la manito. Ok. O la mano, vamos a decir la mano, no manito, porque la manita levanta los niñitos, ¿verdad? Ok. Ah, pues fue Luis Alejandro entonces. Ok. Entonces, ya decimos que la fórmula, una fórmula química, representa a un compuesto. Y la fórmula dice cuáles elementos están y en qué proporción. Por ejemplo, el agua es la fórmula H2O, esa es la fórmula del agua, H2O. Y ya sabemos que lo forman dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Ese numerito de abajo dice que son dos hidrógenos. ¿Ok? Por ejemplo, el CO2, dióxido de carbono o hídrido carbónico, tiene carbono y oxígeno en una relación 1 a 2, porque el 2 que está aquí es 2 carbonos. Y esa proporción se mantiene, esa combinación se mantiene, no puede cambiar, porque si cambia ya es otra cosa. Por ejemplo, si usted le pone un 2 aquí al oxígeno, le pone un 2 abajo, ya no es agua. ¿Sabe qué es? Peróxido de hidrógeno, o sea, agua oxigenada. ¿Ok? Entonces, ya dijimos una fórmula, dice cuáles elementos están y cuántos átomos hay de cada uno. Por ejemplo, este es sulfato de cobre, se llama. Esto que está aquí se dice sulfato, después vamos a aprender eso en la nomenclatura, sulfato de cobre. Entonces, tiene un cobre, un átomo de cobre, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Este se llama carbonato de aluminio. Usted ve ese 2 de aquí, significa 2 átomos de aluminio. Usted ve este 3 de aquí, significa 3 carbonatos, o sea, 3 del que está entre paréntesis. 3. Es como si usted escribiera 3 veces CO3. CO3, 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 3 veces. Por lo tanto, tiene 2 de aluminio, 3 de carbono y 9 de oxígeno. 3 por 1 y 3 por 3. Y este que está acá, que es otro compuesto que se llama cloruro de bario, dihidratado porque tiene 2 moléculas de agua dentro de la molécula, dos aguas dentro de la molécula, tiene un átomo de bario, 2 átomos de cloro, 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Usted ve que son 4, 2 por 2. Y de oxígeno son 2 por 1. Eso tiene que hacerlo, yo hago una tarea después, tiene que hacerlo rápido cuando usted va a estar buscando un compuesto, de una vez darse cuenta cuáles son los elementos que tiene y cuánto hay de cada uno.
Vamos a hacer varios ejercicios de eso después. Ok, cuando veamos los compuestos. Ahora vamos a ver átomos y moléculas, que es lo mismo que elementos y compuestos. O sea, la parte más pequeña de un elemento y la parte más pequeña de un compuesto. El átomo es la partícula mínima de un elemento. El átomo, que todavía tiene las propiedades físicas y químicas de ese elemento. Por ejemplo, un átomo de oro es oro. Sigue siendo oro. Un átomo es la parte más pequeña de un elemento. Un átomo de hierro es la parte más pequeña del hierro. Un átomo de azufre, de fósforo, de cloro, de yodo, de cualquiera, es la parte más pequeña, es un átomo. Que según Dalton, como vimos, vamos a ver la teoría de los modelos atómicos, según Dalton, el átomo era la parte ya indivisible, que no se podía dividir, que ya no había más nada. Por eso se llama átomo, que significa no divisible. A es no, tomo es división, no se divide. Entonces, por eso pusieron átomo a esa partícula. Sin embargo, ya hoy se conocen más de 30 partículas dentro del átomo. Nosotros vamos a estudiar 3 de esas partículas, que son el electrón, el protón y el neutrón. Entonces, cuando hablamos de elementos, siempre nos vamos a referir en átomos. Átomo de azufre, átomo de hierro, átomo de aluminio, átomo de cobre, átomo de potasio, átomo de calcio, átomo de sobre, átomo de cesio, ta. Cuando nos referimos a un elemento, nos referimos en átomos. ¿Ok? La molécula es la parte más pequeña de un compuesto que tiene las propiedades de ese compuesto. La parte más pequeña. Es la parte más pequeña del compuesto que todavía tiene esas propiedades. La molécula. Y la fórmula que vimos ahorita es precisamente una molécula. O sea que las moléculas pueden estar formadas por átomos diferentes o por el mismo átomo. Por ejemplo, el agua tiene, bueno, eso está por aquí abajo, debe buscarlo. No, eso está por aquí abajo, está repetida, yo la voy a buscar ahora. Por ejemplo, una molécula de agua está formada por oxígeno e hidrógeno. ¿Ok? Oxígeno e hidrógeno. 2 de oxígeno, un oxígeno y 2 hidrógenos. Pero la molécula de ozono tiene 3 átomos. 3 átomos de oxígeno. Ah, pero mira, yo no estoy viendo. Ah, ok. Vamos a verlo acá. Por ejemplo, usted tiene una molécula de hidrógeno, de nitrógeno, son 2 átomos. Es una molécula monoatómica, o sea, del mismo átomo. El ozono tiene 3 átomos de ozono. Es una molécula monoatómica de oxígeno. También existe el oxígeno molecular y ozono. ¿Ok? Entonces, todos los gases de la naturaleza, todos los gases de la tabla periódica, o sea, hidrógeno, se lo voy a poner todos, nitrógeno, oxígeno, flúor, aparte de los gases nobles, ¿ok? Yodo, helio, bueno, pero vamos a ponerle el helio también, pero el helio no, porque el helio, un átomo de helio son 2 helios. Entonces, una molécula de hidrógeno son 2, una molécula de nitrógeno son 2, una de oxígeno son 2, son 2, son 2, el cloro también son 2, del helio son 2. O sea, que esos 6 moléculas monoatómicas. Luego, moléculas poliatómicas, cuando los elementos son diferentes, como por ejemplo esa, por ejemplo el amoníaco, NH3, el ácido nítrico, HNO3, por ejemplo. Esos son moléculas poliatómicas. O sea que está formada por átomos diferentes. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de compuestos, siempre vamos a hablar de moléculas. Un compuesto, cualquiera que sea, la parte más pequeña es molécula. Una molécula de sal es cloruro de sodio, eso que vemos ahí, que tiene un átomo de sodio y un átomo de cloro. No decimos átomos de sal, sino una molécula de sal. ¿Ok? ¿Se entiende?
Ahora veamos las mezclas. Decimos que la mezcla es una parte de la materia que las características son opuestas a la sustancia. ¿Qué significa eso? Que no tienen composición constante, que su composición puede variar y sigue siendo la mezcla. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Una cucharita de sal en un vaso de agua, tenemos agua salada. Eso es una mezcla de sal con agua. Pero si usted le echa otra cucharadita y también se disuelve y sigue siendo agua salada. Ah, pero cambió la proporción. Esta agua ahora es más salada. ¿Se ve? La mezcla entre agua y sal, agua y cloruro de sodio, sigue siendo una mezcla, pero cambió su composición porque ahora está más salada. Eso significa que las mezclas pueden cambiar la composición. ¿Ok? Segundo, los componentes de la mezcla se pueden separar por medios físicos fácilmente. Por ejemplo, si usted quiere separar el agua de la sal en una mezcla de sal y agua, en agua salada, usted simplemente pone eso a hervir y el agua se va a evaporar a 100 grados, pero como la sal no se evapora a 100 grados, se va a quedar ahí abajo. Por eso usted evapora el agua y la sal se queda en el fondo del vaso, en el fondo del envase. Toda. No se va ni una gotita, ni una molécula sola, porque no se evapora. Si usted sigue calentando el agua, la sal, a una temperatura de cerca de 1000 grados, se funde. Y si la sigue calentando cerca de 3000 grados, se evapora. Porque todas las sustancias pueden cambiar a todos los estados. Ahora, hay algunas sustancias que ocupan los tres estados al mismo tiempo, como por el agua, por ejemplo, el agua. Si usted tiene agua con hielo, encima del agua hay vapor de agua. Usted ve, están los tres estados del agua, en sólido, líquido y gas. Pero hay otra sustancia que si usted lo quiere cambiar de estado, lo que hace es que lo va a descomponer. O sea, si cambia la sustancia, se transforma. ¿Ok? Entonces, no se pueden, sí se pueden separar por medio físico. Y no hierven, o sea, no cambian de estado a temperatura constante. Dígame, Luis Alejandro. Ahí me confundí un poco, profe, Ajá, dígame, ¿cuál es su confusión? porque yo le pregunté ahorita que si había un compuesto que se podía decomponer físicamente y usted me dijo que no. Y Ah, pero ahora veo que que... no físicamente. Mire, si una sustancia, usted trata de cambiarla de estado y ella no cambia de estado, entonces la sustancia se rompe. O sea, se rompe. O sea, vamos a decir, se puede descomponer, pero es por la temperatura. A esa temperatura ocurre una reacción química exotérmica que produce calor y se descompone, pero por el calor. El calor es un catalizador de reacciones exotérmicas. ¿Entiende? O sea, hay sustancias que usted la calienta y trata de evaporarla y trata de fundirla, pero ella no se funde. Ella lo que hace es que se descompone químicamente, porque el calor es un catalizador y provoca una reacción. ¿Ok? Pero no es un cambio físico. Denominada la reacción física. Ok, ahora sí. Espérese que Ahora sí entendí. Ok, el que está levantando la mano dice que hay dos que están levantando la mano, pero yo no lo puedo ver porque no tengo tengo que quitar la presentación para verlos. Vamos a ver cómo yo los veo. Ah, yo los veo aquí. Diga, Félix Javier. O sea, maestro, ese proceso que usted describe sería la combustión que entra ahí. Por ejemplo, O la sea, un combustión. proceso de combustión para llevarlo a Correcto, ese estado. correcto, la combustión. Usted calienta para fundir, por ejemplo, para fundir carbón, no se va a fundir. Lo que hace es que se va a arder, se va a quemar. ¿Por qué? Bueno, porque no se funde, el carbón no se funde, no cambia de estado, porque es un combustible. En vez de cambiar de estado, cuando lo calientan, es lo que hace es que se quema. ¿Ok?
y una combustión. Sí. Una combustión que es una reacción exotérmica que produce calor. ¿Quién más era que tenía la mano? ¿Alguien más tenía la mano? Ok. Seguimos entonces. Ya saben entonces que sí, que no cambian de estado a temperatura constante la mezcla. Lo que hace la temperatura es que los separa. Por ejemplo, si usted pasa un imán por una mezcla de arena y virutas de hierro, entonces las virutas de hierro las trae el imán, pero el imán no trae la arena y ahí se separan. Si usted calienta, como le dije ahorita, para separar la sal del agua, hierve el agua y se separa la sal. Pero si usted, por ejemplo, tiene alcohol y agua, y el alcohol hierve a 73 grados, hierve primero que el agua y se va. Y le sirve para separarlo, ustedes. Pero no hierven los dos a temperatura constante. Cada uno conserva su temperatura particular. En las mezclas, todas las sustancias conservan sus propiedades individuales. Porque una mezcla es una mezcla, no una reacción. O sea, en una mezcla, las sustancias conservan sus propiedades. ¿Ok? Entonces se dividen en homogéneas y heterogéneas. Una mezcla es homogénea cuando se presenta en una sola fase. O sea, cuando usted ve una sola cosa. Cuando usted ve una sola cosa. Eso es una solución, y también se le llama solución. Una mezcla homogénea es una solución. Es homogénea porque algunos componentes se disolvieron. Por ejemplo, el aire es una mezcla homogénea. En el aire usted no ve los componentes del aire, pero en el aire tenemos oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, CO2, metano, polvillo, hay de todo, hay gases de todo tipo ahí. Sin embargo, es una mezcla homogénea. El agua de mar es una mezcla homogénea, y hay de todo también. Una mezcla homogénea es cuando se ve en una sola fase, se ve una sola cosa. Si usted mezcla, por ejemplo, alcohol y agua, usted no ve ni el alcohol ni el agua, usted ve una sola cosa. La mezcla se presenta en una sola fase. ¿Ok? Si usted le echa algún colorante, se va a poner todo, el colorante todo, porque no se va a colorar el agua y el alcohol, no. O sea, una sola fase. ¿Ok? Y se le llama soluciones. En la heterogénea, cuando se presenta más de una fase, porque las sustancias no se disuelven una con otra, entonces se presentan todas. Por ejemplo, si usted junta agua y aceite, se van a ver las dos fases, el agua y el aceite, porque ellos no se mezclan. Vamos a ver después porque ellos no se mezclan en la regla de solubilidad. Bueno, eso usted lo va a ver en química 2. Ustedes no dan química 2, no la podríamos ver. Hay una parte aquí cuando demos las soluciones que vamos a explicar por qué se disuelve y por qué no. ¿Ok? Entonces, usted mezcla a vinagre y aceite, usted lo ve los dos porque no se mezclan. Si usted pone un mismo envase, granos de arroz y granos de habichuela, eso es una mezcla heterogénea porque usted alcanza a ver el arroz y alcanza a ver la habichuela. ¿Ok? Entonces, la mezcla heterogénea, los componentes se distinguen a simple vista. En la homogénea no. En la homogénea se disuelve uno en el otro. ¿Ok? Nosotros vamos a estudiar aquí, en este curso, las homogéneas. No vamos a estudiar las heterogéneas. ¿Ok? Ahora vamos a ver las propiedades de la sustancia. Propiedades. Vimos las características que eran composición constante, sus componentes no se pueden separar y cambian de estado a temperatura constante. Esas son características de todas las sustancias. Ahora, ¿cuáles son las propiedades? Son aquellas características que permiten diferenciar una sustancia de otra. Por ejemplo, el alcohol y el agua tienen olor diferente. El alcohol huele a alcohol. Usted sabe que huele a alcohol. Usted le pone la nariz y huele a alcohol. Pero el agua no huele a nada. Usted la puede distinguir por el olor, por el color, por el sabor, por el tacto y hasta por el sonido. Se la puede distinguir. Son propiedades inherentes a la sustancia. Entonces,
Quedan 10 minutos y cuando pasen esos 10 minutos vamos a terminar para yo prepararme para mi otra reunión que es por aquí virtual, que tengo, se lo puedo decir, no importa, yo soy miembro del Consejo Económico y Social, no sé si ustedes oyen hablar de eso por el periódico, que el gobierno lo convoca para presentarle todas sus modificaciones que quiere hacer. Y yo estoy ahí representando el Colegio de Ingenieros, Colegio Dominicano de Ingenieros, y lo represento en ese Consejo Económico y Social, que hay una reunión a las 4. Se lo digo porque como le pido permiso a ustedes para ir, para que ustedes lo comprendan. Entonces, las propiedades de la sustancia pueden ser física o química. Entonces, las propiedades físicas son aquellas propiedades que usted las puede medir sin cambiar la sustancia. O sea, usted la mide y la sustancia usted no la cambia. Por ejemplo, usted puede saber si un agua tiene azúcar probándola, pero el agua se queda ahí. Si usted quiere saber la densidad, usted le mide la densidad, peso por unidad de volumen. Si usted quiere saber su punto de ebullición, usted lo hierve, pero sigue siendo la misma sustancia. Profe, permiso. Dígame. Yo voy de camino a mi casa ahora, en caso de que usted pase la lista y yo no escuche, porque voy caminando en la avenida, entonces no puedo tener el teléfono en la mano. Muy simple. Gracias por decírmelo. Lo voy a hacer que le voy a pasar la lista ahora, porque son muy pocos ustedes los que están acá. Gracias, Nanda. Yo ahora mismo estoy en la calle, tengo que guardar el teléfono porque no lo puedo tener en la mano. Está bien, está bien. Déjeme sacarle fotos a la pantalla y esos son los que están presentes. Gracias. Okay. Gracias por recordármelo también, que se me estaba olvidando. Entonces ya sabe que las propiedades físicas usted las mide sin dañar la sustancia. ¿Ok? Por ejemplo, usted puede olerlo, probarlo y la sustancia usted no la cambia. Pero si usted quiere, las propiedades físicas son aquellas que para usted medirla, la sustancia se tiene que transformar porque es una propiedad química que usted quiere saber. Por ejemplo, si usted quiere saber si el alcohol quema, no hay otra forma de saberlo que quemándolo. Entonces, cuando usted la quema, ya no existe el alcohol, ya se quemó. Si usted quiere saber si el hierro se oxida, usted tiene que exponer el hierro al oxígeno y a la temperatura. Y cuando se oxide ya no hay hierro, es óxido de hierro. Por lo tanto, cuando una propiedad química solo se sabe transformando la sustancia. Una propiedad física se conoce sin transformar la sustancia. Ok, esas son las propiedades. Entonces, hay un cambio. Bueno, no me va a dar tiempo. Vamos a dejarlo ahí en cambios físicos y cambios químicos, porque esto es demasiado importante para nosotros pasarle así. Los cambios físicos son cambios de estado nada más, pero los cambios físicos son reacciones químicas. Entonces yo le voy a mandar, óiganme bien, le voy a mandar una clase hasta el final, hasta las reacciones químicas. ¿Ok? O sea, no le voy a mandar esto, le puedo mandar este que es de ustedes, pero le voy a mandar otro que es esta misma clase pero completa. Para en la próxima no comenzar ahí, en la próxima comenzar en el átomo. Porque después de las reacciones químicas, viene el átomo. ¿Te ves? Ahí están las reacciones químicas que pasan. O sea, todas las reacciones, cuando lo veamos, entonces vamos a entrar al átomo. Ok, estructura del átomo. Entonces, la próxima clase, vamos a comenzar con la estructura del átomo. Yo le voy a mandar una clase que tiene los cambios químicos, que es la única parte que queda, pero que es un poco larga y hay que entenderla bien. Ok, para que nos pueda dar tiempo y no tener una cosa como ahí cortada en un lugar que no es adecuado. Porque si yo comienzo con los cambios físicos, no me va a dar tiempo a dárselo tampoco y explicárselo como yo quiero. ¿Ok? Los cambios físicos son cambios de estado. Entonces, como los cambios físicos no son muchos, vamos a decir, son esos que están ahí, no hay más cambios físicos. Lo podríamos ver y dejar nada más para la próxima los cambios químicos. Ya sabe que un cambio físico, un cambio es distinto a una propiedad. ¿Ok? Entonces, un cambio físico ocurre sin que cambie la sustancia. Por ejemplo, el agua de líquido a vapor pasa, pero sigue siendo agua. Es un cambio de estado.
Igualmente podemos decir, usted rompe una piedra en muchos pedacitos, sigue siendo la misma piedra, pero en pedacitos. ¿Ok? Por ejemplo, el talco, la cal que usted ve que la vende en ferretería, eso no viene así, eso viene en piedra de carbonato de calcio. Piedra. Y la muelen en un molino, la ponen finísima como un talco. Pero sigue siendo carbonato de calcio. Esos son cambios físicos. Entonces, los cambios físicos se conocen como cambio de estado. Por ejemplo, de sólido a líquido se llama licuefacción. No fusión, porque fusión se usa para metales. Cuando usted funde un metal, usted licúa el metal, pero la palabra correcta es licuefacción. O sea, de sólido a líquido, licuefacción. Como cuando el hielo se derrite. También, diga Félix Javier. Maestro, ¿puede haber un estado mixto? O sea, ambas cosas, líquido. No existe. Ok, O sea, no hay una sustancia que al mismo tiempo sólido y líquido, no. Ahora, por ejemplo, yo le dije a ustedes que el agua podía existir al mismo tiempo sólido, líquido y gas, pero cada uno aparte, que usted lo ve aparte. ok. Pero ninguno tiene dos estados al mismo tiempo, juntos. Ok, luego el líquido, cuando usted lo evapora, lo caliente lo evapora, se llama evaporación, como cuando usted evapora agua, queda vapor de agua. Cuando usted evapora alcohol, queda vapor de alcohol. O sea, todas las sustancias se pueden transformar a sólido, líquido y gas dependiendo de la temperatura, la presión y las propiedades de la sustancia. Luego de sólido a gas se llama sublimación. Es cuando una sustancia pasa directamente de un sólido a un gas sin pasar por líquido. Eso ocurre, por ejemplo, cuando usted tiene un polvillo así de alcanfor, el alcanfor se va convirtiendo en gas y se desaparece y nunca moja el sitio donde está. ¿Por qué? Porque se sublimó. También pasa lo contrario de gas a sólido, que se llama deposición. De gas a sólido, por ejemplo, vapor de agua que se condensa rápidamente y forma una escarcha, como la nieve. O cuando usted saca una cerveza bien fría y cuando la saca se pone ceniza, no está mojada, está ceniza, pues no se mojó. ¿Por qué no se mojó? Porque no se condensó el agua, sino que se solidificó directamente de gas a sólido, como pasa con la nieve. Luego tenemos de líquido a sólido, de la solidificación, como el agua al hielo, y de gas a líquido, que es la condensación, como de vapor a líquido. Pero el vapor de agua se condensa, como usted saca un vaso de agua, tiene un vaso y echa agua bien fría en el vaso, por fuera el vaso se moja. Eso se moja es porque se condensa el agua del ambiente, se condensa en la superficie fría del vaso. Eso es condensación. ¿Ok? Ya sabemos entonces que las propiedades físicas, las propiedades son una característica y un cambio es un cambio de estado o cambio de forma. Una propiedad distingue una sustancia de otra, pero un cambio transforma una sustancia a otra, ya sea cambio físico o químico. Cambia su forma de agregación, o cambia una sustancia a otra, o cambia su forma de agregación. O sea, cambia de estado. Una cosa es un cambio y otra cosa es una propiedad. Ok, ahora sí lo dejamos ahí y le dejamos para la próxima las reacciones químicas, o sea, los tipos de cambios químicos. Diga, Félix Javier. ¿Qué pasó con la tarea que usted dejó, maestro? La puse ahora ahí porque yo no la había puesto como tarea. Sí, eso le iba a decir que no Yo tenía la la opción de puse, entrega. sí, no tenía la opción de entrega. Ahora tiene la opción de entrega, pero yo le puse una semana por concesión, se la voy a dejar para que la hagan al paso, pero Ok, gracias. cuando terminemos esta va a haber otra tarea. Ok, Ok, también. Muchas muy gracias. bien, entonces nos vemos el próximo jueves si Dios quiere, cuídense. Vamos a dejar de presentar. Bueno, están las mismas personas. No, hay uno más, porque ahora hay 2, 4, 6, 8, 9. Hay uno más que ahorita, así que vamos a sacarle su foto con ese uno más que está ahí, que no sé quién es. Quedó todo perfecto porque falta menos de un minuto. Nos vemos, cuídense. Bye. Adiós. Igual, maestro. Con Igualmente, Dios. profesor. Gracias. Bye. Adiós, cuídense.